A los 20 años, Gustavo sentía que el reloj de arena había comenzado a correr. Librado del servicio militar, estaba dedicado a sus estudios de comunicación social y a la música, pero a la vez habían otras demandas que satisfacer. Comillas. En mi casa, aclara Laura, la exigencia era estudiar y trabajar, o al menos intentar las dos cosas, cierro comillas. Gustavo intentaría tres, involucrando la música en la ecuación. Ya había tenido la experiencia de haber ganado un poco de dinero acompañando a Manuela Bravo. ¿Por qué no intentar una salida laboral dentro de la música? Le faltaban conexiones, pero Oscar Kamiennomovsky lo invitó a tocar con algunos amigos en su sala de caballito, comillas. En esa época yo tenía una banda con el que era baterista de Papo, Carlos Coelho, que había tocado con él en la película Hasta que se ponga el sol, porque era miembro de La Máquina, y Tony Cascardo en el bajo. Lo empiezo a traer a Gustavo, que era distinto. Él era más de tomarse un té y acá había más vino. Era un ambiente más de rock and roll. Para cantar y que se escuchara tenía que gritar. Y a veces nos sobrepasaba. Tremendo. Éramos dos mundos y una batalla de volumen. Pero Gustavo ya tocaba bien. Había un poco de blues en sangre y un vozarrón. Medio que se desgañitaba. Y un poco porque éramos una banda de rock furiosa. Le gustaba, pero el esfuerzo lo mataba. No había mucha piel entre él y los demás. De eso me di cuenta luego. Y este es el comienzo del capítulo Un modelo para armar, uno de los capítulos contenidos en el libro del cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Hablar de la gigante, de la inmensa figura de Gustavo Cerati, a razón del libro que están viendo en pantalla. Algún tiempo atrás, la vida de Gustavo Cerati, eh, editado en Chile por Penguin Random House bajo el sello de Sudamericana y escrito e investigado por el periodista argentino Sergio Marchi. Sergio, muchísimas gracias por aceptar esta conexión con este podcast. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo estás? Aquí, increíble, excitadísimo con el libro, porque hay mucho de qué hablar y que probablemente el tiempo es lo que no vamos a tener, pero vamos a abarcar mucho. Y aquí Trataré de hablar de ser la breve. Y aquí hablar de la idea de cómo se gesta esta biografía de Gustavo, porque libros sobre Gustavo, libros sobre Soda Stereo hay, pero siento yo una biografía como esta, tan definitiva, tan de datitos, no hay. Y vuelvo a mi pregunta, ¿cómo se gesta esta biografía? Todos los libros que yo hago, yo a los libros les pongo todo. Todo y en algunos casos le pongo un poco más que todo. Ese caso fue Spinetta. Y con Spinetta ya cobrando forma, que para mí era algo muy increíble, exactamente, Ruido de Magia. Ruido de magia editado por Planeta. Sí, la biografía oficial de Luis Alberto para mí es como, no sé, haber cumplido un sueño y un sueño te lleva a otro. Y Luis me llevó a Gustavo y aquí estamos. Yo, digamos, trato de investigar todo lo que puedo y armar un relato coherente y dejo muchas cosas afuera que a lo mejor son como frecuencias que no ayudan a la comprensión de lo que quiero contar en ese párrafo determinado. Y después, bueno, tener un poco de suerte y como decía los otros días en una charla en la Feria del Libro aquí en Buenos Aires, eh, yo sabía que por el lado de Soda Stereo Gustavo tenía un terreno amable, ¿no? Un terreno amistoso. Conocía mucha gente y en el párrafo que tú leías, Oscar Kamienomowski, él era compañero de Gustavo en la facultad y tocaba la guitarra y toca muy bien. Y yo toqué con Oscar. Entonces fue volver a contactarme con él y que me contara esto de Gustavo, que yo ya lo sabía, porque nosotros en la época del primer disco de Soda teníamos una banda similar. Cuando salió Soda pensamos que eso nos iba a ayudar a avanzar a nosotros, que nos estaban pavimentando el camino de alguna manera, pero bueno, nos separamos a fin de año. Oh, Cosas que pasan. cosa absolutamente. ¿Y cómo es?
Porque, claro, son los libros que tú haces y libros anteriores respecto de grandes figuras del rock, tanto argentinos como internacionales, son más o menos gruesos. Porque Y tú no dices que... todo, depende de lo que haya que contar. Ujú, Fíjate que Roger Waters no es un libro grueso, no ujú. sé si lo has visto, pero te lo muestro. Roger Waters no es un libro grueso, no es tan grueso por lo menos. Tiene unas 300, un poquito más de 300 páginas, no es tan grueso. Lo que pasa es que en el caso de Spinetta y de Gustavo había mucha gente con la que yo podía hablar y esa gente también me recomendaba a otra gente. Entonces se arma como un relato voluminoso y en Spinetta yo no tenía límite. Le digo, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible y en la editorial me dijeron, no, queremos el ladrillo. Entonces les hice el ladrillo y con Gustavo traté de ser un poco más sintético, pero bueno, Spinetta tiene casi 700 y Gustavo 600, pero vale la pena, creo, por la recepción que he tenido de los lectores, que ha sido muy cariñosa, muy como agradeciendo, cuando el agradecido es el autor de que lo lean. Realmente creo que estuvo bien, entonces, pese a que entiendo que es un libro un poco largo. ¿Y cómo fue en ese transcurso la investigación? ¿Había gente dispuesta a hablar de Gustavo? Sí, todos hablaron. Yo creo que de Gustavo el único no que tuve fue de Baracus, que era su asistente personal, porque él le prometió a Lisa y a Benito que no iba a participar en ninguna biografía ni nada. Eh, yo tengo buena relación con Baracus, pero bueno, qué sé yo, es una promesa que él hizo, pero salvo él creo que no hubo alguna negativa. Es más, hasta Laura aceptó hablar, no siendo esto una biografía oficial, y los otros días a la charla vino Lisa y tuvimos muy buena onda y conversamos un ratito. Le conté la primera vez que lo vi a Benito, que no hizo falta que me lo presentara nadie, porque lo vi y fue como una aparición de otro mundo. Dije, wow, qué parecidos son. ¿Y cómo, y en el proceso de, existe un proceso de investigación donde tú te vas de cabeza a la figura o investigando, por ejemplo, a Spinetta lograste dar con algún dato de Cerati o haciendo el libro de Charlie encontraste algo de Cerati? Lo que pasa es que el orden, ahí yo para el libro de Charlie lo entrevisté a Cerati, Ujú. para que él me hablara de Charlie. En el libro de Spinetta hablé con gente que era muy amiga de Gustavo. Digamos, si bien el rock argentino parece como muy desarrollado, y Buenos Aires es una megalópolis, en definitiva, somos un barrio pequeño y nos conocemos casi todos y hace 40 años que yo me dedico a esto. Entonces, esos cruces para un libro ayudaron para otro. Seguramente del libro de Papo también saqué alguna cosa para el libro de Gustavo, pero siempre, digamos, los caminos se cruzan. Yo cuando investigo, yo ya conozco la historia tanto de Luis como de Gustavo, de Papo, de Charlie. No son terrenos donde yo entro como, bueno, que es una guitarra eléctrica, no. Conozco mucho eso por mi trabajo de 40 años. Eso te hace un poco más fácil la investigación porque sabes a quién llamar y probablemente tengas el teléfono y esa persona conozca tu trabajo. Y después de tantos libros, cuando le digo, mira, te llamo porque estoy haciendo un libro, se me abren las puertas, porque la gente sabe cómo trabajo, que cuando hay un secreto de guardar, se guarda, y cuando hay algo que no se puede contar, pero me lo quieren decir, yo lo uso como para poder acercarme más a la verdad, pero no traiciono las palabras, pero hay veces que los secretos son tonterías, pudores, vanidades, y no hay asesinatos ocultos. En el libro, en el Gustavo de infancia, el niño, eh, el chico es un tipo inquieto.
musicalmente hablando, en conocimiento, ¿qué más encontraste respecto de esa inquietud cultural que tenía Gustavo? Gustavo era inquieto, punto. Después se puso inquieto con la música, con la cultura. Un chico que tenía ganas de saber, que le gustaban las enciclopedias, que dibujaba, que le gustaba la música, un alma ávida de conocimiento. Y ahí, bueno, hay un terreno fuerte y fértil para el arte. Yo Ujú. descubrí eso, descubrí una familia muy linda, un barrio también. De alguna manera fue un poco como contar, no te digo mi propia infancia y adolescencia, pero había muchos puntos de contacto. Después de todo, mi barrio, Flores, no estaba tan lejos de Villortúzar, ni nos movíamos en mundos tan diferentes. Pese a que yo iba a una escuela pública y él iba a una escuela católica que es un cachito más. No era una privada como esas, Saint Andrews y todas esas escuelas de élite. Gustavo iba a una escuela parroquial y yo vivía a la vuelta de una escuela parroquial y es más, podía entrar a esa escuela como si fuera un alumno, siendo yo de la escuela pública, y podía integrar el equipo de handball. Quizá no podía jugar, pero me invitaba el propio profesor. Digo, esa fue una época y yo la viví. Y eso me permitió conocer bien el terreno. Entonces, cuando hablé con los compañeros de colegio de Gustavo, era como hablar con mis compañeros, de alguna manera, y había cosas, códigos de la época y yo los mencionaba como anzuelo y enseguida prendía fuego eso. Mencionaba algún lugar, una discoteca, sí, claro, yo la conozco y se disparan los recuerdos. Y fue un proceso muy lindo ese. Fue de lo que más me gustó investigar cómo Gustavo terminó siendo Cerati. ¿Y dónde nace esta tirra que le tenían a Gustavo por ser cheto? O claro, por ser una persona de clase alta, para quien van a ver en Pero Chile. eso es mentira. Eso es mentira. Gustavo no era un pibe de clase alta. Gustavo era clase media. El papá tenía un trabajo en una petrolera, en Exxon, pero no era el dueño de Exxon. Lo que tenía era un sueldo a lo mejor bueno que permitía que la mamá no trabajara. Pero en esa época no había tanta, no había una mirada clasista de nosotros como, digamos, y me pongo yo como representante de esa generación. Gustavo del 59, yo del 63, me llevaba 3 años y medio, pero en esa época jugábamos los chicos pobres, los chicos de clase media, jugábamos juntos y no había diferencia, ni nos fijábamos en el color de piel, ni nada. Cuando la política comienza a entrar en eso, escarba esas diferencias y las exacerba. Pero en la adolescencia no había eso, ni tampoco a comienzo de los 80 ni durante los 80. Te diría que eso se pone un poco más peleagudo en Argentina en los 90. Y ya Soda Stereo, bueno, era un grupo internacional. Y Gustavo respecto no a era la un cheto, quiero dejarlo en claro. Ujú. Y aparte, yo no sé si ustedes saben de dónde viene la palabra cheto, pero la explicación puede ser un poco incómoda, me la contó un músico. Se hablaba de cuando vos ibas a tratar de conocer chicas a una discoteca, ibas a conchetear, ¿no? Ibas a bailar y a ver si enganchabas a alguna chiquita. De ahí después viene lo de cheto. Los rockeros no íbamos a bailar, pero Ujú. Gustavo iba a bailar, aunque no fuera cheto, porque estaba una cosa intermedia que era el bolichero. Gustavo era medio bolichero, pero también era rockero y también un tipo de muchos mundos, Gustavo. Así como fue un hombre de muchas mujeres. Y en la búsqueda de esos mundos, hablar del Gustavo músico. ¿Cómo, cómo explota esa beta? ¿Y cómo entra Soda? ¿Cómo entra Charlie? ¿Cómo entra Z en esa ecuación? Yo creo que los grupos se dan por química y cuando la química funciona, la cosa avanza. Gustavo probó distintas cosas, probó primero trabajando de músico, después tocando en bandas de otros y finalmente
armó la suya y ahí ya tenía un buen socio que era Zeta, que lo conocía de la facultad. Y después encontraron al baterista ideal, que era Charlie Alberti, a través de una coincidencia, pero bueno, la historia está hecha de coincidencias. Yo creo más digamos, los errores como aciertos. No es que uno tiene un plan y lo diseña y lo lleva a cabo y las cosas salen. Cuéntale a Dios de tus planes y él se va a reír mucho. Y en el punto del salto de fama, cuando ya forman Soda, y en el fondo es la explosión a nivel nacional como internacional. Si no me equivoco, aquí estoy haciendo memoria, me puedo equivocar. En el libro de Marcelo Fernández Vitar, él señala el salto internacional, la visita a Viña del Mar. Sí, no solo Marcelo, lo charlaba los otros días Taberna, que para ellos fue como un círculo, ¿no? Haber estado en Viña del Mar y después volver cuando sacaron Ahí Vamos, que volvió Adrián con Gustavo, para ellos fue como un momento muy intenso, ¿no? Un círculo que se cerraba, Ujú. porque nunca una banda argentina había tenido tanta exposición internacional, una banda de rock. Se pensaba en que podíamos tocar los músicos en otros países, pero de ahí a que se hiciera realidad pasó mucho tiempo. El rock argentino surge en el 66, 67, de acuerdo al libro que leas, y le llevó casi 20 años, pero bueno, también tenían que pasar otras cosas en los otros países como para que nos recibieran. Y tenía que haber una banda ideal que fue Soda Stereo, porque ellos trabajaron para eso. Nunca fueron un grupo de quedarse en los laureles, de dormirse en los laureles. Soda Stereo siempre fue un grupo que fue por más y que se arriesgó y que tomó caminos inciertos y que hizo un montón de cosas que ningún otro grupo había hecho. La verdad es esa. Los tres, Zeta, Charlie y Gustavo, eran muy trabajadores. O sea, Mm. mucha gente, y eso se ve hoy en redes sociales, dicen, claro, vos trabajás 2 horas o 6 horas al día porque tenés 3 shows. Claro, cuentan la hora del show, no cuentan el trabajo que hay que hacer para subirse a un escenario y dar un show, como el de Soda, como el de un artista grande. Eso te ocupa toda la vida. En otra parte del libro ya con la separación de Soda, señalas la liberación de Cerati, la liberación respecto del tema más intelectual, respecto de que Gustavo ya quería hacer otras cosas y quería liberarse un poco de la carga gigante que era Soda Stereo. Correcto. Sí, ¿Cómo, eso fue así. ujú. ¿Cómo lo detallas? ¿Cómo se gesta eso? Es que me parece que es un proceso natural. Gustavo tuvo un crecimiento asombroso. Y ese crecimiento, digamos, superó lo que podían crecer Zeta y Charlie. Y además cuando sos el cantante de una banda, el compositor de los temas, el que toca la guitarra, es inevitable que todo eso, todos los reflectores comiencen a concentrarse en vos, pese que al comienzo era Charlie Alberti, como la cara linda de Soda Stereo. Gustavo estaba Ujú. como más en un segundo plano, era el que cantaba y todo, pero Charlie era muy vistoso, tocaba bien. Como dijo uno de los entrevistados, Charlie Alberti era Brad Pitt. Y Gustavo no, todavía no. Pero cuando Gustavo se afirma en su rol y comienza a crecer, llega un momento en que necesita romper el cascarón Soda Stereo, porque una banda tiene, digamos, tiene como que tener un mínimo consenso por más que haya un líder natural que sea que lleve las cosas adelante. Y él tenía que pelear con Zeta y con Charlie. Y después, bueno, otro tema que lo detallo en el libro, que es los derechos de autor. Eso te da un ingreso muy importante que los demás no tienen. Entonces ahí viene una negociación y me parece que
como decía Daniel Cohn, el manager final de Soda Stereo, él podría darme argumentos sólidos para defender una postura o la otra. No pudieron, digamos, acercarse a esas partes como para que el grupo durara más, pero me parece que tuvo la vida exacta Soda Stereo. ¿Qué mitos rondan la vida de Gustavo que de alguna forma desmitificas en la biografía? Fuera del apelativo cheto. No sé, pues yo no hago un libro para mitificar o desmitificar. Yo cuento una Ujú. historia. Y lo que trato de acercarme es al hecho tal cual sucedió, pero obviamente los recuerdos de uno y los recuerdos de otro son diferentes y vos tenés que hacer como un mix de eso. Pero no me acuerdo de algo que desmitificara. Una cosa, por ejemplo, que yo menciono en el prólogo es que se decía que Gustavo era frío. Gustavo no era frío para nada, ni en la música, que lo vi muchísimas veces, con Soda, solista, hasta con Plan B. eh, Nunca era frío en la música, ni tampoco en el trato. Era un tipo muy, hasta cariñoso, te diría. Por lo menos conmigo nunca me mostró, a lo mejor alguna vez sí, pero el lado soy la estrella de rock. Pero bueno, yo Ujú. también era un periodista y me lo tenía que mostrar eso, ¿no? Pero nunca lo vi en esa pose de divo donde sí vi a muchos otros músicos estar en, digamos, en situación de estrella. Pero Gustavo en el trato no era eso. Quiero hablar de la anécdota del gracias totales, que uno siempre lo oye como una frase que salió más por casualidad que por una cosa demasiado elaborada respecto de un speech del último concierto. Sí, es que creo que Gustavo quiso evitar lo aburrido que es y le queremos agradecer porque toda nuestra carrera estuvo fulano, mengano y hacer una larga lista. Dijo, si mucha gente de la que está hoy, algunos siguen, no hubiéramos llegado hasta acá. Gracias, en vez de decir a todos, dijo totales y terminó el tema. Y nació una frase que la usa todo el mundo, que hoy es, digamos, una frase como universal para los que somos amantes de la música, claro. Ujú. Quiero hablar de la etapa final de Gustavo Cerati, de esos 4 años en vela, después del accidente cerebrovascular que se le detonó en Venezuela durante la gira de Fuerza Natural, de su último disco solista. ¿Cómo, cómo se vivió eso? Uno desde Chile lo ve como que fue una larga vela pensando va a despertar en 2 meses y terminaron siendo 4 largos años hasta su deceso final. Y no despertó. Ujú. No sé, cada uno lo vivió a su manera. Para la familia y para los amigos fue terrible. Fue un proceso muy largo, muy desgastante, muy angustiante. Eh, a mí me conmovió de manera especial porque obviamente lo conocía mucho a Gustavo y yo me debatía también en, ¿debería ir a visitarlo? Bueno, soy un periodista, no llego a la categoría de amigo, pero teníamos muy buena relación, ¿cómo no voy a ir a visitarlo? Sentía como que me invalidaba un poco eso, lo hablé con alguien del círculo de SOA y decidí dedicarle mi libro de Roger Waters y desear, eh, cruzaré los dedos, como dice la canción, ¿no? Pero fue muy intenso. Lo que pasa es que en esos procesos, al comienzo, viste, todo el mundo, digamos, el mundo de sus amigos, quiere ir. No todos subían hasta donde estaba Gustavo, en algunos casos porque la familia ponía algún límite, en algunos casos porque, bueno, era difícil verlo, que es lo que me decía la mayoría, que no es que era algo que uno iba y era como ir a un parque de diversiones, no, era un tema muy serio
y era fuerte verlo a Gustavo, que él era tan fuerte ahí yaciendo en una cama de hospital. Fue muy angustiante, por momentos uno pensaba que podía despertar, y yo mismo también pensé, digo, bueno, quizás cuando lo traigan acá, o cuando vaya la madre y escuche la voz de Lilian o la de Laura o la de sus hijos, quizás eso sea un estímulo y resetee su cerebro. Lo que no sabíamos y que yo descubrí bien cuando investigué médicamente lo que había pasado es que el accidente cerebrovascular, el segundo, cortó de cuajo cualquier posibilidad de recuperación. Y así se lo Ujú. dijeron a las familias. Lo que pasa es que cuando te dicen, bueno, este hombre queda así, vos vas a acompañar siendo familiar, siendo amigo, vas a acompañar hasta el final. ¿Qué fue lo que hicieron todos? Pero de eso de alguna forma la fe la mantenía Lillian Clark, la señora Lillian, su Y madre. de alguna manera, y la mamá siempre va a tener fe, Ujú, claro. ujú. Y ella tenía como ese espíritu estoico que resistía el golpe y a la vez encontraba su lugar infundiendo esperanza y ánimos a otros. Fíjate que siempre que el entrevistado estuvo dispuesta, nunca una declaración fuera de lugar, nunca un derrape siquiera por la edad. O sea, Lilian fue maravillosa porque era como la portavoz de la esperanza. Y de alguna manera todos queríamos que Gustavo despertara, no importa si no volvía a tocar, pero sobre todo yo pensaba mucho en los hijos, en Benito y en Lisa, porque yo también tengo hijos un poco más chicos, pero me pensaba en el lugar de Gustavo. O sea, si yo volví a la actividad física es por el ACV de Gustavo Cerati. Ujú. Dije, no, bueno, yo me debería cuidar un poco más. Debería dejar de fumar, debería hacer actividad física y son cosas que hice. Primero la actividad física, largar el cigarrillo me costó un poco más. Con el tiempo, ¿cómo la posteridad tiene, claro, si tuviéramos el Salón de la Fama del Rock argentino y latinoamericano, ¿dónde queda Gustavo? En el lugar más alto que exista. Yo creo que él y Luis Alberto Spinetta son, digamos, dos mitos impresionantes. Lo que pasa es que también tenemos vivo a Charly García y ellos tres son como tres figuras así como inalcanzables, pero de Charlie vemos cómo se ha deteriorado un poco bueno, por toda la vida que ha vivido y ahora, bueno, trata de hacer pie con sus temas de salud. Entonces, con Charlie hay como una mirada un poco más piadosa, pero Charlie es inmenso. Eh, eh, lo que pasa es que también es inevitable. Yo veo las cosas de este lado de la cordillera, ustedes la ven desde otro lado y ustedes tendrán su panteón también de celebridades dentro de su rock. Y lo mismo pasa con Colombia, con México, con Perú, con Uruguay. Eh, es muy difícil pensar así como globalmente en Latinoamérica y hacer, digamos, como un ranking. Sería imposible. En los minutos que nos quedan, Sergio, quiero darle las gracias por el tiempo para hablar de una figura tan fundamental como es la de Gustavo Cerati. Y para ti, que no nos verá o nos escuchará, eh, un libro fundamental respecto de la figura del Exoda. Aquí hay otra pregunta. ¿Sí? ¿Es Gustavo Soda Stereo? ¿O es Gustavo y Chale Alberti y Zeta Bosio? No, en serio son los tres. Ujú, Digamos, si bien el libro es sobre Gustavo Cerati, fundamental en Soda Stereo. Pero Soda Stereo son los tres. Charlie y Zeta y Gustavo. Eh, el título del libro, algún tiempo atrás, es de un tema de Soda Stereo. ujú.
Eh, es imposible. Mucha gente dice no, porque Soda Stereo era Gustavo. No. Zeta y Charlie eran tan Soda Stereo como Gustavo, lo dice Taberna en mi libro, y yo estoy de acuerdo con él. Ujú. Bueno, ahora sí, recomendarles a quienes nos verán esta fundamental biografía de Gustavo Cerati. Es muy entretenida, con datos específicos para el melómano y para el que no también, yo creo, porque, Y yo tengo porque una para quien... formación ¿Mm? periodística que me dio trabajar mucho tiempo, cosa que ahora retomé para el diario Clarín, donde te enseñan que no tenés que hablar para el gueto, no tenés que hablar para el público especializado en música. Entonces yo tengo como esa cosa de tratar de escribir claro y que entienda aún el que no está en la música y que la historia sea divertida y que no sea un montón de datos y fechas como si fuera un manual escolar. Después de todo es un libro de rock. Y cuando el Y rock yo pierde creo, la diversión, deja de ser rock. ¿qué más poder agregar ante eso? Sergio Marchi, autor de Algún tiempo atrás, La vida de Gustavo Cerati, editado por Sudamericana en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Sergio, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Humberto. Gracias por invitarme y por darme este espacio. A ti, Sergio, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.